En nuestro video reciente sobre casas impresas en 3D, establecimos que la tecnología podría abordar nuestra crisis de oferta de vivienda. Tiene el potencial de reducir las emisiones de dióxido de carbono si se implementa de manera cuidadosa. También podría provocar un auge en la construcción, no solo de casas, sino de cualquier tipo de estructura. Pero también establecimos, para aquellos que aún no han visto ese video, que la tecnología de impresión de casas en 3D simplemente todavía no está lista. Hay demasiados problemas logísticos por resolver, e incluso si todos se solucionaran de la noche a la mañana, la calidad de esos proyectos de construcción simplemente no es lo suficientemente buena. Sin embargo, el tiempo no espera a nadie, y las casas prefabricadas han estado liderando la carrera desde hace ya un buen tiempo. Las casas modulares y móviles se terminan mucho más rápido que cualquier otro proyecto de construcción. Son ecológicamente tan viables como la impresión 3D y son más baratas que tanto la impresión 3D como la construcción tradicional. Se espera que la industria de casas prefabricadas alcance los $114.000 millones para el 2028 debido a lo atractiva que resulta para los propietarios, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué hicieron bien las casas prefabricadas que la impresión 3D hizo mal? Casas modulares. Hoy en día hay dos tipos de casas prefabricadas en el mercado: casas modulares y casas manufacturadas, también conocidas como casas móviles. Aunque en teoría son similares, estos son dos tipos diferentes de construcciones, así que los analizaremos por separado. Según un estudio internacional de 2016, las casas modulares se implementaron como una solución para la crisis global de vivienda, siendo las megaciudades con más de 10 millones de habitantes las más afectadas por la crisis. 26 de las 34 megaciudades existentes se encuentran en países en desarrollo, enfrentando problemas de vivienda como la expansión urbana y el desarrollo de barrios marginales causados por la creciente brecha económica entre los pobres y los ricos. Para enfrentar este problema, nosotros, toda la humanidad, tendríamos que construir alrededor de 35 millones de departamentos por año o aproximadamente 95.000 departamentos cada día solo para alcanzar el mínimo indispensable, donde cada persona en el planeta tenga un techo más o menos asequible. Ya que esto es imposible, no por nuestra falta de capacidad tecnológica, sino por cuestiones económicas, el desarrollo de vivienda asequible a gran escala se volvió imperativo. A diferencia de las casas tradicionales, que se construyen completamente en el sitio, las casas modulares se construyen en una fábrica o en una planta de producción. Varios módulos de la casa, de ahí el término modular, se fabrican y luego se entregan en la propiedad del futuro propietario, donde se ensamblan. El método tipo Lego para construir una casa permite prácticamente cualquier cosa que el propietario desee en cuanto a diseño, y los módulos se unen entre sí, creando una estructura completa. La gran mayoría de una casa, hasta el 90% en algunos casos, se fabrica en una fábrica. Las puertas, paredes, escaleras, ventanas, pisos, el techo, todos esos elementos se crean fuera del sitio. El proceso de fabricación en la fábrica es clave aquí y depende en gran medida de tecnologías modernas de diseño, corte e impresión. Los módulos se diseñan en programas CAD con extrema precisión. Algunas secciones se imprimen en 3D mientras que otras se cortan y moldean con máquinas guiadas por láser. Al mismo tiempo, los módulos son muy precisos, pero aún así son muy tolerantes a los desalineamientos de los componentes. Los materiales utilizados para construir casas modulares no difieren mucho de los materiales usados para construir casas de manera convencional, con la mayor diferencia siendo la ausencia de mampostería tradicional. Aunque a veces se utiliza ladrillo o piedra como parte del exterior para dar la impresión de una casa de obra tradicional, el acero y la madera son los materiales más comunes para las paredes reales y los elementos estructurales de la casa, porque ambos son muy fáciles de moldear, además de que la madera es muy ligera, mientras que el concreto se utiliza para los cimientos. A pesar de usar los mismos materiales, el proceso de fabricar una casa en una fábrica es tan eficiente que el desarrollo de casas prefabricadas desperdicia un 50% menos de materiales que el desarrollo tradicional de una casa de tamaño similar, lo que las convierte en una solución muy respetuosa con el medio ambiente. Una empresa constructora china llamada Broad Sustainable Building estableció el estándar para el proceso de fabricación modular y su viabilidad económica y ambiental desde 2008, lo cual fue, por si necesitabas arruinar tu día, hace casi 2 décadas. BSB comenzó a producir el 90% de todos los componentes modulares fuera del sitio con tan solo un 1% de desperdicio en la producción. Y en caso de que tengas problemas para entender lo absurdamente pequeño que es ese número, 1/3 de todos los desechos en la Unión Europea, un territorio que abarca la mitad del continente y contiene a más de la mitad de sus ciudadanos, es desecho de construcción. El proceso de fabricación de casas prefabricadas de BSB desperdicia alrededor del 1% de los materiales, lo cual es una locura. En segundo lugar, el proceso de fabricación de BSB es aproximadamente 5 veces más eficiente energéticamente que las prácticas tradicionales de construcción de casas. Aunque esto es difícil de extrapolar a toda la industria, es probable que todos los procesos de prefabricación sean considerablemente más eficientes que la construcción tradicional.
En tercer lugar, BSB introdujo el uso de acero reciclado en el proceso de fabricación, haciendo que la práctica sea aún más respetuosa con el medio ambiente. Las casas prefabricadas casi siempre son menos perjudiciales para el medio ambiente que la construcción tradicional. Esta también fue una de las promesas que nos hicieron con las casas impresas en 3D, pero nunca se cumplió, junto con una docena de afirmaciones más. Pero volvamos al proceso de construcción de casas prefabricadas. Los cimientos, como podrías suponer razonablemente si sabes cómo funciona el concreto o si alguna vez has visto a Bob el Constructor, no pueden fabricarse fuera del sitio y son cruciales para la estabilidad de la casa modular. No puedes simplemente colocar una casa modular en cualquier terreno, al menos no legalmente, ya que los módulos que forman una casa modular están directamente unidos a los cimientos, de la misma manera en que colocarías ladrillos y bloques de cemento sobre una base si estuvieras construyendo una casa a la antigua. Una vez que los cimientos se han secado y todos los módulos han sido construidos, lo cual normalmente toma de 1 a 3 meses, aunque puede completarse en poco más de una semana, las empresas constructoras ensamblan las casas modulares en el sitio con una grúa. Este proceso puede tomar desde unas cuantas horas hasta varios días. Para que quede claro, las casas modulares no son contenedores de 20 pies. No son solo la estructura de una casa que requiere un suministro de agua independiente o una fuente de energía aparte. Están diseñadas para conectarse a la red de la misma manera que una casa construida tradicionalmente e incluyen los servicios que encontrarías en cualquier casa convencional, como agua, electricidad, alcantarillado, líneas de gas, telecomunicaciones y aire acondicionado. Además de solo construir casas, la construcción modular también se utiliza en la construcción de edificios. Esto fue impulsado por los soviéticos en los años 70, quienes utilizaron estructuras de bloques tridimensionales para desarrollar enormes edificios residenciales muy rápidamente, lo cual era necesario debido a la crisis de vivienda de esa época. Fabricaban bloques que medían aproximadamente 19.6 metros cuadrados o 210 pies cuadrados y simplemente los apilaban uno sobre otro sobre una estructura metálica resistente hasta alcanzar los 16 pisos. Obviamente, esto se llevó aún más lejos con el tiempo, y actualmente el edificio modular más alto del mundo tiene 32 pisos o poco menos de 110 metros en 461 Dean Street en Brooklyn. El edificio fue construido como parte del complejo Pacific Park y la mitad de todas las unidades se alquilan a familias con ingresos bajos y medianos. La razón por la que esto es económicamente viable para los desarrolladores radica en el bajo costo de las viviendas prefabricadas. Las unidades modulares vienen completamente equipadas con baño y cocina, incluyendo lavabos, una regadera y un inodoro, así como elementos de acabado como pisos e iluminación. Esto es un poco diferente con las casas modulares porque tú, como comprador, puedes elegir tu propia iluminación y los elementos de la cocina. El desarrollador puede incluirlos en la casa modular para ti o puedes instalarlos por tu cuenta. De cualquier manera, incluso con todo el equipamiento del hogar y el diseño interior incluidos, una casa modular es significativamente más barata de construir que una casa tradicional. Esto es lo que hace que la idea sea tan atractiva, además de la rapidez con la que se construyen estas casas. En la URSS, por ejemplo, se tardaba en promedio un mes en instalar una casa modular. Ahora, antes de pasar a las casas móviles, hay que señalar que las casas modulares no solo se desarrollan como propiedades residenciales. Debido a lo baratas que son y a la rapidez con la que se pueden instalar, a menudo se utilizan como instalaciones temporales para alojar a trabajadores o personal militar desplegado en el extranjero. También son un método eficiente para establecer una escuela, un consultorio médico o cualquier otro tipo de instalación crucial en una zona remota, lo cual normalmente se hace en países subdesarrollados a través de ayuda humanitaria. Edificios que forman parte de los esfuerzos de ayuda de emergencia en caso de desastres masivos, como oficinas locales de la Cruz Roja, instalaciones médicas, instalaciones de búsqueda y rescate, entre otros. A menudo son modulares, ya que esa es la forma más rápida de establecer una base de operaciones con mayor estabilidad estructural que una tienda de campaña. Casas móviles. Las mayores diferencias entre las casas modulares y las casas manufacturadas, más conocidas como casas móviles, son los materiales utilizados, los códigos de construcción y el hecho de que las casas móviles, son móviles. Están montadas sobre un chasis que te permite moverlas, lo cual es imposible con una casa modular, ya que está fijada a los cimientos. A diferencia de las casas modulares, que se construyen casi por completo en una fábrica y luego se ensamblan en el sitio, las casas móviles se construyen completamente en fábrica, después de lo cual se transportan al sitio donde se ensamblan. Como las casas modulares se crean a partir de muchos módulos, normalmente se transportan en camiones de plataforma, mientras que las casas móviles son demasiado grandes para eso y necesitan ser remolcadas. Las casas modulares tampoco tienen un chasis que permita remolcarlas porque no están diseñadas para moverse después de ser ensambladas. Si quieres mover una casa modular, necesitas desmontar todos los módulos y volver a armarlos en otro lugar. Las casas móviles, sin embargo, están hechas de dos piezas que se entregan al sitio de construcción en camiones, donde se conectan rápidamente. El chasis se retira y la casa permanece fija en el lugar. Sin embargo, en cualquier momento puedes reubicarla simplemente volviendo a poner el chasis y remolcando la casa con dos camiones. Sin embargo, a un nivel básico, las casas modulares y las casas móviles son muy similares y podrían parecer lo mismo a primera vista porque ambas se fabrican en una fábrica y solo se ensamblan en el sitio.
Las casas móviles se construyen sobre el mismo chasis que se utiliza para remolcarlas. La construcción es secuencial de abajo hacia arriba, comenzando por los pisos, que se construyen primero e incluyen todo el cableado eléctrico y las conexiones de plomería. Después de eso, los trabajadores construyen las paredes, las aíslan, las fijan a los pisos y colocan el cielo raso y el techo encima. Las puertas, ventanas y los toques finales en el interior son el último paso. A diferencia de las casas modulares, este método de construcción no puede usarse para un edificio porque el aspecto más importante de una casa móvil es su movilidad. Si tienes los permisos adecuados y los medios para hacerlo, en cualquier momento puedes montarla en un chasis y llevártela remolcada. Esto fue lo que hizo que las casas móviles se volvieran tan populares en primer lugar cuando surgieron a mediados del siglo XX, ya que se promocionaban como la solución de vivienda ideal para las personas que se mudaban regularmente por trabajo. En aquel entonces, las casas móviles eran en realidad mucho más pequeñas, tan pequeñas que la gente podía remolcarlas con sus propias camionetas. No necesitaban pagarle a una empresa de transporte para que lo hiciera por ellos. Las casas móviles antiguas eran muy ineficientes energéticamente, pero eso ya no suele ser así en las casas móviles modernas. Son casi tan eficientes como las casas modulares, por eso su valor ha aumentado en general en los últimos 20 años aproximadamente. Su proceso de fabricación también es eficiente desde el punto de vista ambiental, ya que hay menos desperdicio que con la construcción tradicional. Seguridad y durabilidad de las casas prefabricadas. La pregunta más común que la gente tiene sobre las casas prefabricadas es su resistencia estructural, que define qué tan seguras son y cuánto tiempo pueden durar. Como no están construidas con ladrillo y bloques de cemento, las casas prefabricadas suelen considerarse menos seguras que las casas construidas tradicionalmente en el sitio, pero el asunto es más complicado que eso. En cuanto a la seguridad contra incendios, la mayoría de las casas prefabricadas utilizan materiales no combustibles como acero y tableros de silicato de calcio. En la mayoría de las jurisdicciones, los códigos estructurales requieren que las casas prefabricadas pasen las mismas pruebas de seguridad contra incendios que los edificios construidos convencionalmente, así que no hay diferencia en el estándar de seguridad contra incendios. Eso suena bien, pero si usas tanto acero para el esqueleto de una casa, ¿no significa eso que la corrosión es un problema real, especialmente en las zonas costeras? Bueno, primero que nada, el acero que se usa para construir casas prefabricadas es galvanizado. La galvanización es el proceso de recubrir el acero con una capa protectora de zinc. El zinc también es propenso a la corrosión, pero actúa como una capa de sacrificio, corroyéndose en lugar del acero que está debajo. En segundo lugar, el piso en las casas prefabricadas suele estar elevado para permitir la ventilación y minimizar la acumulación de humedad. Algunas casas prefabricadas tienen una altura libre debajo de alrededor de 30 centímetros o un pie. Lo más importante es que las casas prefabricadas tienen conexiones sin juntas entre los paneles y el esqueleto de la casa, lo cual es sumamente importante si quieres mantener la humedad externa fuera. Y debido a eso, las casas prefabricadas modernas pueden durar hasta 50 años en climas templados y ambientes no extremos, aunque la longevidad exacta depende de los materiales utilizados y el mantenimiento. En ambientes hostiles como los trópicos o regiones extremadamente calurosas y secas, las casas prefabricadas duran hasta 15 años. Soportar el sol abrasador o las temporadas de lluvias intensas es una cosa. Terremotos y huracanes, eso es un asunto completamente diferente. Desarrollar una casa prefabricada en una zona sísmicamente activa requiere que los desarrolladores atornillen la unidad a cimientos sísmicos. Ahora, los cimientos normales tienen que transmitir la carga de la casa al suelo con bajos niveles de deflexión. Es un trabajo bastante sencillo y no requiere adaptaciones especiales. Los cimientos sísmicos son más difíciles de construir porque necesitan absorber la energía de un terremoto y minimizar su impacto en la casa prefabricada que está encima. Hay 4 efectos básicos de un terremoto que debemos considerar en este sentido. Las vibraciones extremas que experimentamos como el movimiento del suelo viajan a través de la roca y el suelo, lo que puede causar que un cimiento se agriete, sin mencionar que pueden hacer que toda la estructura se tambalee y provocar un colapso estructural. La licuefacción del suelo es otro fenómeno. Bajo fuerzas sísmicas, el suelo suelto comienza a comportarse como un líquido y empieza a fluir lejos de la cimentación, dejándola sin refuerzo. Si eso no sucede, el propio suelo puede romperse o agrietarse de la misma manera que lo haría el concreto. El problema final, y el más extremo de todos, es el desplazamiento lateral, que es cuando el suelo literalmente se divide en dos y los lados se separan entre sí. Para garantizar la seguridad de una casa prefabricada, cada empresa constructora tiene que analizar el suelo y construir un tipo específico de cimentación según los resultados. Hay 6 tipos diferentes de cimentaciones a prueba de terremotos que vamos a ver ahora mismo, pero es importante señalar que esto es lo que hace que una casa prefabricada sea segura ante terremotos, no la resistencia estructural de la casa en sí. Podrías construir una casa prefabricada usando vibranio, pero si un terremoto parte la cimentación en dos, esa casa de todas formas se va a derrumbar. La resistencia estructural sí tiene prioridad cuando se construye una casa en una región propensa a tormentas. Estas casas prefabricadas están reforzadas con estructuras de acero, ventanas resistentes a impactos y amarres antihuracán para asegurar que el techo no pueda ser arrancado.
Algunas casas prefabricadas pueden soportar vientos de hasta aproximadamente nivel 10 en la escala de Beaufort, lo que normalmente es suficiente para arrancar árboles grandes de raíz y destrozar casas. Las casas prefabricadas construidas en las Bahamas por Shandong Prefabricated Housing, una empresa de viviendas prefabricadas de Pekín, reconocida como una de las mejores en el negocio, resistieron el huracán Irene en 2011. Alcanzando velocidades de viento de 120 millas por hora o casi 200 kilómetros por hora, el huracán de categoría 3 no dañó ni una sola casa modular en la zona, a pesar de causar miles de millones de dólares en daños en otros lugares. Estas características estructurales solo están presentes en casas prefabricadas construidas para zonas potencialmente peligrosas porque son costosas y no justifican la inversión en regiones de clima templado. Y finalmente, cuando se trata de calidad, las casas prefabricadas están sujetas al mismo estándar y deben seguir el mismo código que las casas construidas en sitio, al menos en los Estados Unidos de América. Dicho todo esto, así es como se comparan con las casas impresas en 3D, casas prefabricadas versus casas impresas en 3D. Ahora, cuando la impresión 3D se generalizó en la construcción y cuando la idea de imprimir una casa en 3D estuvo cerca de hacerse realidad, mucha gente asumió que este avance cumpliría con muchos requisitos que en realidad están siendo cubiertos por las casas prefabricadas. Parecía que la impresión 3D sería más rápida que la construcción convencional, más barata, más veloz y más amigable con el medio ambiente. Esto resultó ser solo parcialmente cierto. Primero, necesitamos entender que, a diferencia de la construcción convencional de casas prefabricadas, las casas impresas en 3D no son el producto final. Cuando una constructora instala una casa modular en el sitio, el propietario puede mudarse ese mismo día. Las impresoras 3D de construcción solo pueden hacer el cascarón de una casa y ni siquiera un cascarón completo. Por ejemplo, los voladizos, las vigas sobre ventanas y puertas todavía deben instalarse manualmente y todo el trabajo eléctrico, la plomería, el aislamiento y el techado también se hacen a mano. Además de eso, el concreto no se asienta ni se seca exactamente en cuestión de horas, así que el propietario tiene que esperar al menos 3 semanas antes de que su casa esté firme. Incluso cuando se seca, el propietario tiene que hacer todo el trabajo en el interior, lo cual, una vez más, es algo que las casas prefabricadas hacen por ti. En cuanto a la velocidad, conseguir una casa prefabricada no es necesariamente más rápido que obtener una casa impresa en 3D, pero el resultado final es diferente. Como referencia, recuerda lo que acabamos de decir. Claro, puede tardar hasta 3 meses en entregártela, pero una vez que está lista, te mudas a una casa terminada. Las impresoras 3D pueden crear la estructura de una casa en solo unos días, o incluso en menos de un día si la casa es lo suficientemente pequeña, y en ese sentido, el proceso es más rápido que el montaje de una casa prefabricada. Pero aún tienes que esperar unas 3 semanas para que el concreto se seque antes de continuar con el resto del trabajo, lo que significa que el tiempo que pasa entre pedir una casa y mudarte a ella es más o menos el mismo en ambos casos. Sin embargo, el mayor problema se reduce al dinero. Las casas prefabricadas casi siempre son más baratas que las casas construidas de manera tradicional de aproximadamente el mismo tamaño. La diferencia exacta puede ser de entre del 10 al 50% dependiendo de varios factores. Como construir una casa modular en una fábrica es más eficiente que construir una casa desde cero al aire libre, hay menos tiempo muerto, menos retrasos y es más difícil que los contratistas se atrasen en el cronograma. Recuerda que la construcción al aire libre depende del clima, lo que significa que un día particularmente lluvioso puede impedir completamente que los contratistas trabajen. Aún peor, el mal clima puede dañar los materiales en el sitio, lo que aumenta el presupuesto y extiende el plazo, y lo mismo puede suceder debido a robos. El daño por el clima no puede ocurrir con casas prefabricadas porque se construyen en interiores y el único trabajo al aire libre es vaciar los cimientos y montar la casa. El proceso de desarrollo de casas prefabricadas también es mucho más económico desde el punto de vista de los materiales, como mencionamos antes, y como hay menos desperdicio de material, el precio es más bajo. Además, cortar y montar los módulos para casas modulares y móviles requiere menos mano de obra que la construcción tradicional de casas, y lo mismo se puede decir de la entrega y la instalación final de esas casas. Finalmente, la mayoría de los precios cotizados se mantienen igual con las casas prefabricadas porque no hay aumentos de costos relacionados con cambios. Las modificaciones durante la construcción son la principal causa de sobrecostos en la construcción, y eso es extremadamente raro con las casas prefabricadas, ya que el diseño exacto de la casa y el precio se acuerdan de antemano. Se prometieron resultados similares con la impresión 3D en la construcción, pero tanto las casas prefabricadas como las construidas de manera convencional siguen siendo más baratas que las impresas en 3D. Si bien la impresión 3D tiene un potencial increíble, especialmente para mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir los costos de mano de obra, el tiempo de construcción y el desperdicio de materiales, la adopción de esta tecnología aún está rezagada.
Se han realizado muchos estudios para comparar la impresión 3D con la construcción tradicional, y el consenso general es que la impresión 3D tiene el potencial de ser aproximadamente un 30% más barata que la construcción convencional. Principalmente porque minimiza el desperdicio de materiales y porque las impresoras trabajan con más eficiencia que los humanos. Sin embargo, la palabra clave es potencial. La impresión 3D en el momento de esta grabación sigue siendo más cara que la construcción tradicional. Por eso se utiliza para ciertos segmentos de proyectos de desarrollo, pero todavía está lejos de construir estructuras completas. Un estudio de 2024 comparó casos de edificios residenciales en Alemania, específicamente en Berlín y Beckham, para determinar las diferencias de costos en cada segmento de un proyecto de construcción. Este es, para mayor claridad, el único estudio hasta ahora que analiza cada una de las etapas del desarrollo de un proyecto. ¿Qué es la mejor manera de comparar los métodos de construcción, ya que todavía hay muchos estudios como este que solo analizan los costos de construcción? Y afirman que la impresión 3D es la opción más barata, basándose en sus hallazgos. Sin embargo, eso es incorrecto, y aquí está por qué. La preparación del proyecto es, por mucho, el elemento más caro de la impresión 3D en la construcción, representando aproximadamente el 80% de los costos con impresoras de 3D en la obra o el 71% con impresoras de 3D fuera de la obra. Con la construcción tradicional, los costos ascienden a solo un 19%. Si quieres cifras concretas, el estudio cita la preparación de la construcción tradicional en poco menos de 18.000 euros, mientras que la preparación para la impresión 3D es de unos increíbles 335.000 euros. La preparación es mucho más cara con la impresión 3D que con la construcción tradicional, porque las impresoras 3D para construcción son herramientas extremadamente precisas que no tienen ningún margen de error. Si la impresora comete un error de alguna manera, que cabe señalar, normalmente no es culpa de la impresora sino de los operadores, ese error no se puede arreglar sacando un ladrillo y reemplazándolo porque no hay ladrillos. Una pared impresa en 3D es una sola unidad, un solo objeto, no está hecha de cientos de objetos pequeños. Por lo tanto, para evitar errores, cada proyecto de construcción se aborda de manera individual, actualizando las impresoras con el software y hardware más recientes. Sin embargo, es probable que estos costos disminuyan en el futuro a medida que la tecnología madure, especialmente con la aparición de diseños reutilizables. Luego tenemos los costos logísticos, que representan aproximadamente el 11% de los costos de construcción tradicionales, pero el 13% de los costos de la impresión 3D en sitio y el 19% de los costos de la impresión 3D fuera de sitio. La diferencia entre los dos métodos es que la impresión 3D fuera de sitio produce componentes impresos en 3D en otro lugar y luego los transporta al sitio de construcción, y esos costos de transporte son los que elevan el precio. Mientras que los costos de transporte de la impresión 3D en sitio representan la mayor parte de los costos logísticos, con casi 48.000 euros, ya que las empresas tienen que mover el equipo de impresión 3D masivo, pero eso no es nada comparado con los costos de transporte fuera de sitio, que superan los 74.000 euros. Esta cuenta solo aumenta debido a los costos de almacenamiento, ya que los componentes prefabricados no pueden moverse durante al menos 28 días para endurecerse y ganar suficiente resistencia. Resistencia estructural para el transporte. Para comparar, los costos de transporte en la construcción convencional rara vez superan los 3.300 euros. Sin embargo, la brecha entre la construcción tradicional y la impresión 3D en sitio podría ser menor en el futuro, ya que se están desarrollando impresoras 3D más compactas, lo que reducirá los costos de transporte. Hasta este punto, la impresión 3D ha sido más cara que la construcción tradicional, pero eso cambia cuando llegamos a los costos reales de construcción. Primero que nada, la operación de las impresoras 3D es más barata. No necesitas tanta gente en el sitio, aunque los operadores de las impresoras deben ser altamente capacitados y calificados. Los costos de mano de obra tradicional siguen siendo de 6 a 9 veces mayores que los costos de mano de obra para impresión 3D. Esto es lo que más impulsa el costo total de construcción en la construcción tradicional. Los materiales tradicionales también son más caros que los materiales impresos en 3D, pero no tan caros como podrías pensar. Cuando las impresoras 3D empezaron a aparecer en el mercado de la construcción, se nos prometió que los costos de materiales siempre serían una de las principales formas en que las impresoras 3D ahorrarían dinero, ya que usarían los mismos materiales, pero generalmente requerirían menos para hacer el mismo trabajo. Esto todavía está muy lejos de la verdad. El estudio de 2024 cita que las impresoras 3D gastan aproximadamente 15.000 euros en materiales, mientras que la construcción tradicional requiere 18.720 euros para el mismo proyecto. Uno esperaría una diferencia mayor al 25%, pero esto demuestra que, aunque las impresoras 3D requieren menos materiales, y a pesar de las afirmaciones de que los materiales de construcción tradicionales, como el cemento, son adecuados para la impresión 3D, las empresas aún optan por materiales especializados que son más caros.
Para enfatizar aún más lo decepcionante que ha sido el desempeño de la impresión 3D en la construcción, podríamos echar un vistazo a los costos de energía, que ascienden a cero con la construcción tradicional. Porque funciona con energía humana, mientras que operar una impresora 3D puede costar entre 3.000 y 6.000 euros dependiendo de si el proyecto es en el sitio o fuera de él. Al final, el proyecto construido de manera tradicional cuesta aproximadamente 93.500 euros, mientras que proyectos comparables impresos en 3D cuestan 418.500 y 472.600 euros, siendo la impresión fuera del sitio la más cara. Eso es aproximadamente 5 veces más caro cuando tomamos en cuenta todos los segmentos de un proyecto de construcción, lo que significa que puedes financiar 4 proyectos idénticos más. Siempre y cuando no uses impresoras 3D, ya que la preparación del proyecto es el mayor problema, pues es aproximadamente 19 veces más alta con la construcción impresa en 3D. Así que, aunque el proceso de construcción en sí es más barato con la impresión 3D que con la construcción tradicional, lo cual es un argumento que a la gente le encanta usar para intentar demostrar que la impresión 3D es más viable económicamente. En general, todo el proyecto, cuando tomamos en cuenta la logística y la preparación, sigue siendo cómicamente más caro si usas una impresora 3D, simplemente por lo sensible que es la máquina y lo preciso que debe ser el insumo. Lo único positivo que se puede decir es que la impresión 3D es ecológicamente mucho más eficiente que la construcción tradicional, principalmente por la disminución de la proporción de cemento en los morteros para impresión 3D. Y finalmente, tenemos que comparar el producto final. Con las casas prefabricadas y las casas construidas de manera tradicional, obtienes el paquete completo, lo cual no sucede con las casas impresas en 3D, ya que todavía requieren aislamiento y trabajo estructural una vez que los materiales se han endurecido. Una impresora 3D no puede entregar una casa terminada. Fin de la discusión. Aunque la idea de imprimir una casa completa sin duda es genial, las impresoras 3D siguen siendo equipos enormes que requieren mucho mantenimiento, además de una preparación extremadamente precisa para cada proyecto. Todo eso solo para ahorrar algo de dinero en los costos de construcción, aunque por lo demás se rebasa el presupuesto, no es suficiente. Especialmente cuando se compara con las casas prefabricadas, que son la opción más barata de las tres, además de ser un producto completo y también un producto con gran durabilidad. Es casi seguro que la tecnología de impresión 3D en la construcción mejorará con el tiempo y que veremos una caída masiva en los costos de construcción en las próximas 2 décadas. Por ahora, sin embargo, sigue siendo una gran idea que todavía está a prueba y atravesando sus problemas iniciales. Las casas prefabricadas pueden construirse más rápido que las casas construidas de manera tradicional. Son notablemente más baratas que tanto la construcción tradicional como la construcción en 3D. Cumplen con estándares muy altos y no generan un gran impacto en el medio ambiente, lo que las convierte en este momento en una opción mucho mejor que las impresoras 3D. Gracias por ver el video.